Vamos a comenzar el segundo bloque con don Nicolás Bermejo Presa, responsable de prescripción y asistencia técnica de Isover, licenciado en Ciencias Químicas y especializado en el área industrial, con una experiencia dilatada en el desarrollo de productos y sistemas de la marca Isover. Así que, Nicolás, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar nuestro especial agradecimiento a la organización, a la Universidad Politécnica de Madrid por la organización de estas jornadas, en especial a Inmaculada por su intensa actividad. Bueno, yo lo que les propongo es hablar en esta media hora de los requisitos básicos que ha de cumplir una instalación de climatización, los conductos de una instalación de climatización, qué requisitos legales mínimos hemos de cumplir y cómo con unos mecanismos muy sencillos podemos mejorar esos requisitos y conseguir una alta eficiencia térmica y acústica en este tipo de instalaciones. Mi nombre es Nicolás Bermejo, como decía Juan, pertenezco al grupo Isover. Isover está enmarcado dentro del grupo multinacional Saint-Gobain, presente en 64 países con más de 190.000 empleados, y en España compartimos marcas como por ejemplo Saint-Gobain Solar, dedicados o orientados a la fabricación de paneles fotovoltaicos, Saint-Gobain Weber, especialistas en la fabricación, distribución y comercialización de morteros, Glass Solution, vidrio, Saint-Gobain Placo, las soluciones y sistemas de yeso laminado, Isover. Somos especialistas en la fabricación, distribución y comercialización de productos aislantes térmicos y acústicos, otras marcas del grupo PAN, canalización, Saint-Gobain Glass, vidrios. Isover está ubicada en Azuqueca de Henares, tenemos un centro productivo en Azuqueca de Henares, a 60 kilómetros de aquí, a través de la cual abastecemos a la península ibérica, y somos especialistas en la fabricación de lanas minerales que tienen tres propiedades intrínsecas básicas: aislamientos térmicos, aislamientos acústicos y protección contra incendios. Esa es la idea general de una lana mineral. Bueno, lo que es una instalación de climatización, y ya metiéndonos en el tema que nos versa hoy, una instalación de climatización, si queremos hacerla eficiencia, debemos de aislarla. Existen distintas metodologías para el aislamiento, luego vamos a ver cómo eso queda regulado en el RITE. Una forma de aislar un conducto metálico es mediante aislamiento por el exterior. Vamos a ver después qué requisitos legales son de aplicación y cómo los podemos mejorar. Otra forma de aislar un conducto de climatización es por el interior mediante una lana mineral. La principal diferencia entre la anterior y esta es que mientras que aislamos por el exterior obtenemos una alta eficiencia energética desde el punto de vista térmico, el aislar por el interior, además de esa eficiencia energética, dota al conducto de una atenuación acústica elevada. Una tercera gama de productos destinados a la confección de conductos de aire para la climatización son los conductos autoportantes de lana mineral, Climaver. La ventaja fundamental de este tipo de conductos con respecto al resto es que, debido a la naturaleza del material que compone el conducto, una lana mineral es per se aislante térmico y acústico, no necesita por lo tanto de un aislante adicional. Bueno, además, dentro de la amplia gama de productos dedicados o focalizados a unas instalaciones de climatización están los conductos para la protección contra incendios, cubretuberías y coquillas o los conductos flexibles. ¿Qué tipo de conductos existen en el mercado? Bueno, pues sí, tenemos fundamentalmente 4 tipos de conductos en el mercado: conductos metálicos, conductos de lana mineral, conductos de espumas plásticas y conductos flexibles. Vamos a ir analizando cada uno de ellos muy rápidamente. Los conductos metálicos formados generalmente por chapa metálica, acero, cobre, aluminio, etcétera, etcétera, se conforman en taller. Dada la naturaleza de este tipo de metales poseen una conductividad térmica muy alta y por lo tanto son poco eficientes desde el punto de vista térmico. Es por esta razón por la cual todos los reglamentos a nivel europeo exigen que este tipo de conductos lleven un aislamiento térmico para hacer una instalación eficaz y evitar las pérdidas energéticas. Se conforman en taller. Necesitamos 2 gremios en obra: primero el fabricante del conducto metálico y después el montador del aislante, y tienen poca flexibilidad a los cambios en obra, son materiales muy rígidos. La segunda gama de productos que existen en el mercado son los conductos autoportantes de lana mineral. Pueden ser conformados bien en taller, bien en obra. No requieren de un aislamiento térmico ni acústico, puesto que, como les comentaba, el núcleo es una lana mineral con una conductividad térmica de 0,032 y por sí no solo cumplen, sino que superan las exigencias establecidas por la reglamentación existente actualmente. Tienen mucha flexibilidad en obra, puesto que pueden conformarse en obra, como os he dicho, y adaptarse a cada una de las particularidades de la obra. Hay más de 150 millones de metros cuadrados instalados en España. Es un producto con una
amplia experiencia y tiene además menores costes de instalación, que es lo que un material de chapa, por ejemplo. El tercero de las distintas tipologías de conductos son los conductos de espumas plásticas. Normalmente son conductos de poliisocianurato, no requieren un aislamiento térmico, puesto que el poliisocianurato es un producto con una baja conductividad térmica, sin embargo presentan un mal comportamiento acústico, y si queremos dotar a la instalación de climatización de una alta eficiencia acústica, necesitamos aislarlo por el interior. Carecen de propiedades acústicas, como les decían, y en muchas ocasiones el tema del fuego, vamos a ver lo que establece el RITE, este tipo, por su naturaleza plástica, en muchas ocasiones no satisface los requisitos mínimos establecidos por la legislación de referencia. Y finalmente tenemos los conductos flexibles, que son conductos cilíndricos en forma de fuelle. Su reglamentación está limitada a nivel de RITE a 1,5 metros debido a las pérdidas de carga, y normalmente se utilizan como elementos terminales de una instalación. Bien. ¿Qué normativa es de aplicación a los conductos de climatización? Fundamentalmente yo lo he dividido en dos grandes grupos. Tenemos normas de instalaciones de la edificación, fundamentalmente Código Técnico de la Edificación y RITE. Hemos de cumplir a la hora de diseñar o proyectar una instalación de conductos de este tipo. Y luego tenemos normas específicas que aplican a determinados espacios. En este caso yo les he puesto el ejemplo, y es en todo lo que desde el departamento de I+D de ISOBER nos desarrollamos, es una norma de hospitales. ¿Por qué? Porque un hospital es un edificio particularmente sensible a una instalación de climatización. Es un edificio el cual necesita altos requerimientos de climatización 24 horas al día, 365 días al año, y además necesitamos dotar de un confort acústico a los pacientes que tenemos en este tipo de instalaciones. Por lo tanto, en España quizás hoy es la legislación más estricta que tenemos con respecto a los conductos, por eso yo me voy a basar en ella. Si cumplimos este tipo de legislaciones, garantizaremos el cumplimiento del resto. Normas de instalaciones y normas de productos. Cada uno de los productos que yo les he comentado anteriormente se rige por su propia norma de producto. En toda la Unión Europea, el legislador, siempre que legisla a la hora de establecer los requisitos mínimos que ha de cumplir los conductos que conforman una red de climatización, tiene en mente 4 conceptos básicos. Y esto, si analizan la legislación en vigor, lo podrán ver en cada una de sus partes. Siempre el legislador tiene 4 conceptos básicos. Una parte, la higienización. Un conducto de climatización debe de ser fácilmente mantenible, fácilmente limpiable. No debe de contribuir a la propagación de organismos, ¿de acuerdo? Los vamos a ver. Primer apartado, higienización, que los conductos puedan ser limpiados y que no constituyan un sustrato para la proliferación bacteriana en ellos. Otro de los grandes requisitos que persigue el legislador siempre es el confort acústico de los usuarios. En España este aspecto todavía no está muy regulado en los conductos de climatización, pero en la siguiente revisión del RITE quizás se empiecen a integrar estos aspectos. Vamos a ver cómo podemos optimizar una instalación de climatización orientada al tema acústico, y que es de vital importancia en un centro como por ejemplo un hospital, lo que yo les comentaba. El tercero grande de los pilares que persigue la legislación, y quizás en el que más habituados estemos, es el tema de la eficiencia energética. Vamos a ver cómo un conducto, o la eficiencia energética de un conducto de climatización, depende de 2 factores: la estanquidad, es decir, las pérdidas que tenemos por las fugas, y el aislamiento térmico del conducto. Y el último de los grandes factores o ejes que un legislador persigue es la seguridad. Por supuesto, un conducto debe ser seguro a su utilización, que no se rompan las presiones de uso, que no contribuya a favorecer un incendio, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que les propongo es ir analizando cada uno de estos requisitos que el legislador tiene en mente, cómo debemos de dar cumplimiento a ellos a nivel de proyecto. Primero de los puntos, el tema de la higienización. Efectivamente, el legislador persigue que nuestros conductos se puedan limpiar, se puedan mantener a lo largo del tiempo, eso por un lado. Y por otro, el legislador persigue que el material por el cual están conformados los conductos no constituya un sustrato para la proliferación de organismos de bacterias, caso muy importante, por ejemplo, en un hospital. ¿De acuerdo? Bien, el RITE establece que efectivamente los conductos o los materiales por los cuales están formados los conductos no deben de contribuir a la proliferación bacteriana. Existen ensayos normalizados que avalan este tipo de requerimientos. Y por otra parte, también el RITE establece que los conductos de climatización deben de ser limpiables en todo el ciclo de vida del producto. Por eso el RITE nos obliga a los fabricantes de los conductos y al proyectista que diseña este tipo de instalaciones a que los conductos proyectados sean limpiables. Existe un certificado avalado por la Unión Europea que lo que somete a los conductos son a 20 ciclos de limpieza. En este vídeo
Les he resumido los tres principios básicos o las tres principales metodologías para la limpieza de conductos. La primera de ellas es por el cepillado mecánico. Son sistemas agresivos que lo que persiguen es, mediante cepillado mecánico, eliminar la suciedad de los conductos. El segundo de los métodos que les proponía era el aire a presión. Un sistema de aire a presión se penetra a través de los recovecos del conducto, otorgando la limpieza al mismo. Y el último de ellos es la aspiración por contacto. En este caso lo que originamos es una aspiración. Bueno, en los tres casos, a ver si volvemos a la presentación. En los tres casos, como hemos visto, son métodos agresivos. Por lo tanto, debemos de garantizar de que nuestro conducto interior sea capaz de soportar esos métodos de limpieza. De lo contrario, una vez realicemos 2 o 3 operaciones de limpieza del conducto, nos encontraremos que el conducto lo hemos deteriorado. Todo ello está legislado. El resumen de este primer apartado sobre higienización de conductos es que debemos de integrar en nuestro proyecto el certificado de limpieza de los conductos, ¿de acuerdo? Debemos de garantizar también el correcto diseño de las aberturas que deben de tener los conductos, que también está regulado por el RITE, y el certificado de no proliferación bacteriana. Todos los conductos que existen en el mercado cuentan con este tipo de certificado, metálicos, conductos autoportantes, etcétera, etcétera. El segundo de los grandes requisitos que veíamos era el tema de la seguridad. En un conducto, ¿qué persigue el legislador? Bueno, pues el legislador persigue que en el conducto sea capaz de soportar la presión máxima de utilización de ese conducto. Al final vamos a tener un conducto por el que circula aire, pues debemos ser capaces que el conducto no se rompa. Al final, en un proyecto debemos de ser capaces de integrar un certificado, el certificado de utilización del producto a presiones elevadas. Bueno, la Unión Europea, y en concreto el RITE, establece que los fabricantes de los conductos debemos de declarar las presiones máximas de utilización con un factor de seguridad 2,5 veces la presión máxima de ensayo. En este caso, los conductos autoportantes de lana mineral los hemos ensayado a 2000 pascales, lo que significa que declaramos una presión máxima de uso de 800, presión más que suficiente para una instalación tipo. El segundo de los grandes requisitos en cuanto a seguridad de este tipo de conductos es el fuego. En un incendio, el 90% de las víctimas se produce normalmente por la producción de los humos de las sustancias que participan en la combustión del incendio. Bueno, el Código Técnico de la Edificación exige que todos los conductos que diseñemos tengan una clasificación al fuego B o superior. Tanto la chapa metálica como los conductos de lana mineral cumplen con esta clasificación, incluso la superan llegando a euroclases A2. Por lo tanto, BS3 de 0, clasificación mínima para la clasificación al fuego de un conducto. En resumen, en nuestro proyecto debemos de integrar la clasificación al fuego de nuestros conductos y la presión máxima de utilización de los mismos. Tercero de los requisitos que tiene el legislador en mente, la eficiencia energética. Como les decía, la eficiencia energética en un conducto de climatización depende de 2 grandes factores, de la estanqueidad y del aislamiento térmico. Distintos estudios muestran que más o menos las pérdidas energéticas de un conducto de climatización se reparten de esta manera. Un 25% de esas pérdidas, si no hacemos nada, se deben a las fugas que tenemos a lo largo de la red de conductos, y un 75% de las pérdidas energéticas se deben a la conductividad térmica del material de los mismos. Es por esta la razón por la que toda la legislación europea regula estos 2 aspectos. Las fugas en un conducto de climatización las debemos delimitar, y la conductividad térmica del material que utilicemos. En cuanto a las fugas, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, que es el que regula en España este tipo de conductos, establece 4 clases de estanquidad, desde la A a la D, de tal forma que la clase de estanquidad A es la más favorable a las fugas, es la que más fugas se producen, y la clase de estanquidad D es la más restrictiva. ¿De acuerdo? Podemos calcular las fugas de un conducto de climatización a través de esta fórmula. Esta fórmula, las fugas, viene determinada por un coeficiente que se llama coeficiente de fugas, la presión estática en pascales a la cual está sometida nuestra red de conductos, y por 10 a la menos 3. Bien, yo he hecho un ejemplo. El RITE establece que la clase de estanquidad mínima para una red de conductos debe de ser clase B. Me he cogido un ejemplo y he supuesto que la presión estática, un ejemplo con una presión estática de 300 pascales, por el cual circula un caudal de 5.400 metros cúbicos hora, hay una temperatura exterior de 16 grados, interior de 16 grados, exterior 25, y una superficie de conducto de 200 metros cuadrados. Entonces, cuando transformo estas unidades a lo que dice el RITE, me encuentro que si he diseñado mi instalación con una clase de estanquidad B,
tengo unas fugas máximas permisibles de 0,37 litros segundo metro cuadrado. Eso significa que el 5% del caudal total lo estamos perdiendo por fugas. Es decir, si diseñamos nuestra instalación conforme al mínimo establecido por el RITE, el 5% de las fugas, el 5% de la energía transportada lo vamos a perder en fugas. Eso en un año son 7.030 kilovatios hora. Y al actual precio de la energía, unos 1.265 euros. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos mejorar un conducto de climatización? Pues eliminando las fugas, eliminando o minimizando las fugas. Es por esto por lo que a la hora de diseñar una instalación de climatización debemos de irnos a conductos en los cuales las fugas se minimicen. Elegir conductos con una clase de estanquidad C o D. Si elegimos un conducto de lana mineral que está certificado con una clase de estanquidad D, el 95% de las fugas se minimizan. Eso significa que pasaremos de un consumo de 7.000 kilovatios hora al año a 330. El 95% de las fugas son eliminadas del conducto simplemente diseñando o proyectando un conducto con una mayor clase de estanquidad. El otro factor que influye sobre la eficiencia energética de un conducto de climatización es el aislamiento. Es por ello por lo que el RITE nos obliga a que los conductos metálicos se encuentren correctamente aislados. El RITE establece dos metodologías: un procedimiento simplificado, eligiendo unos espesores mínimos de aislamiento, y un procedimiento alternativo, un procedimiento de cálculo. En cuanto al procedimiento simplificado, el RITE establece que para un determinado material de conductividad 0,040 debemos de elegir de la tabla una serie de espesores. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un material de una conductividad térmica diferente, para aislar ese conducto metálico, simplemente debemos aplicar esta fórmula. El espesor mínimo de aislamiento viene determinado por el espesor de referencia de la tabla que nos establece el RITE, la conductividad térmica de nuestro material y el 0,04 que establece el RITE. ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia energética de un conducto de climatización? Pues es evidente, aparte de eliminando las fugas, mejorando o disminuyendo la conductividad térmica de los materiales que conforman el conducto. Me he vuelto a hacer el mismo ejemplo anterior. He cogido una instalación y he especificado los requisitos que me establece el RITE. Un material de 0,04 milímetros de conductividad con un espesor de aislamiento de 30 milímetros, eso supone 557 vatios de energía que perdemos por conducción a través de las paredes del conducto. Al final tenemos unas pérdidas equivalentes de unos 5.000 kilovatios hora al año. ¿Qué es lo que pasa si yo mejoro la conductividad térmica del material? Si utilizo un material, por ejemplo, de una lana mineral, que no necesita aislamiento exterior, de 25 milímetros, esas pérdidas soy capaz de mejorarlas un 3%. Pero ¿qué es lo que ocurre si utilizo un material de 40 milímetros de espesor? Soy capaz de mejorar mi conductividad térmica un 30% con respecto al mínimo que establece el RITE. ¿De acuerdo? Conclusión: a la hora de diseñar una instalación de climatización, si queremos garantizar una eficiencia energética, debemos de eliminar las fugas y utilizar materiales con la menor baja conductividad térmica posible. Bien, al final, si combinamos ambos factores, si combinamos estanquidad y eficiencia energética, somos capaces de diseñar nuestra instalación de climatización con un 50% de menores pérdidas que lo establecido por el RITE. Como les comentaba, existen dos metodologías a la hora de integrar en nuestro proyecto la justificación de aislante térmico. La metodología simplificada, que es elegir los espesores de las tablas del RITE, y luego existe la metodología general. Bueno, para esto existen multitud de software que permiten realizar estos cálculos. Les pongo aquí un ejemplo: TestScal es un software desarrollado por Isover que cumple con todas las exigencias del RITE y tiene validez legal. El tercero de los cuarto de los pilares es el tema del confort, el tema de la acústica. Evidentemente tenemos que garantizar que nuestros conductos de climatización sean eficientes desde el punto de vista energético, pero nunca debemos de perder de vista el punto acústico. Como les decía, la norma UNE que les pongo en pantalla relativa a los hospitales es la norma más exigente que tenemos en España hoy en cuanto a la eficiencia energética y el confort acústico de este tipo de conductos, puesto que regula por estancia el nivel máximo de presión que podemos tener en una instancia dentro de un hospital. Evidentemente no es lo mismo una UBI que un pasillo, entonces en función del uso de la estancia del hospital nos van a exigir unos determinados valores de potencia acústica. Al final, en una instalación de climatización
La acústica es un equilibrio entre dos parámetros. Aquellos parámetros que generan ruido y aquellos parámetros que atenúan ruido. Y el proyectista, como proyectista, podemos modelizarlo, debemos modelizarlo y tenemos metodología para ser capaces de modelizar lo que ocurre acústicamente en una instalación de climatización. Fuentes de ruido. Evidentemente, en una instalación de climatización yo les he puesto aquí 4 grandes fuentes de ruido. Bajo nuestro punto son las fundamentales y las que tenemos que considerar en el estudio. Por una parte tenemos el propio sistema de ventilación. Al final, un motor transmite ruido a lo largo de la red de conductos, lo debemos de tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra instalación de climatización. Las propias vibraciones de la máquina que se transmiten a lo largo de la red de conductos, la propia circulación del aire en el interior de los conductos, al ser un régimen turbulento, genera ruido en el interior de los mismos, y las rejillas o difusores, los elementos terminales. Existe multitud de metodología para estimar o modelizar qué es lo que ocurre en una instalación de climatización. En el caso de un ventilador, siempre es necesario partir del espectro de potencia sonora suministrado por el fabricante. En caso de que no lo tengamos, siempre podemos utilizar algoritmos matemáticos como el que yo les he puesto aquí, el más conocido, el Madison-Graham, que en función del caudal y de la presión somos capaces de determinar el espectro sonoro emitido por ese ventilador. Para el tema de la circulación de aire, también existen algoritmos matemáticos que nos permiten predecir cuál va a ser el nivel de ruido en el interior de los conductos, así como el ruido generado de los elementos terminales. Todos ellos, como ven, en estos dos casos, la velocidad del aire es crítica. Bien, eso en cuanto a los elementos que generan ruido. En cuanto a las pérdidas por inserción, utilizando un conducto absorbente acústico, un conducto de lana mineral absorbente acústico, vamos a ser capaces también de tener pérdidas o atenuación dentro de nuestra red de conductos, y esas pérdidas van a estar derivadas tanto del material como de las figuras que influyen o que están presentes en nuestra red de climatización. Así, por ejemplo, un tramo recto, podemos estimar la atenuación acústica de un tramo recto a través de esa fórmula. Esa fórmula, la atenuación acústica, depende del coeficiente, por supuesto, del coeficiente de absorción acústica del material que tengamos en el interior del conducto y de la longitud del mismo. ¿De acuerdo? De una forma muy sencilla, pues somos capaces de determinar empíricamente cuál va a ser la atenuación acústica de un conducto. Yo aquí les he puesto un ejemplo. En un conducto de 200 por 200, por ejemplo, si el conducto fuera de chapa, la atenuación acústica es nula, 0,4 decibelios metro. Si utilizamos un conducto metálico con aislamiento por el interior, esa atenuación acústica, por supuesto que depende del coeficiente de absorción del material empleado en el interior, pero se puede elevar hasta 7. Si utilizamos un conducto de la gama Climaver, un conducto de lana mineral, la atenuación acústica por metro lineal se eleva a 8,4 decibelios por metro. Esto significa que en gran parte de los casos podemos prescindir de los silenciadores en nuestra instalación. Si optamos por una instalación con un conducto absorbente, quizás hay que modelizarlo, pero en gran parte de los casos estamos viendo que no son necesarios instalar silenciadores, lo cual encarece la instalación y origina pérdidas de carga en el sistema, que va también en contra de la eficiencia energética. Bien, el tema de los codos, también existen algoritmos matemáticos, fundamentalmente en forma de tablas, todos ellos desarrollados por ASRAE. Los ensayos de sección también nos provocan una atenuación que se determina a través de esa fórmula. Las derivaciones, por supuesto, van a provocar que el ruido incidente se divida a lo largo de las derivaciones de flujo y se puede determinar a través de la fórmula empírica. No voy a entrar en el ejemplo práctico, pero al final, si queremos ser capaces de modelizar lo que ocurre en la instalación, tenemos que coger cada uno de los elementos que yo les he comentado e ir viendo qué es lo que ocurre a lo largo de la instalación. Partimos del ventilador y vamos viendo cómo se va encontrando con las distintas figuras y atenuando. Somos capaces de determinar el comportamiento o el nivel de potencia final al nivel de la instalación. En Isover, en la página web de Isover, si entran en la web, hay un software muy sencillo e intuitivo que permite modelizar lo que yo les acabo de contar, todas las fórmulas empíricas que yo les acabo de contar, simplemente arrastrando nuestras figuras. Ventilador, dispone del espectro del ventilador a aceptar, un tramo recto, un codo. El sistema nos genera en automático un informe que podemos integrar en nuestro proyecto con la modelización de todo lo que ocurre a lo largo de la red de climatización. En resumen, la utilización de conductos altamente eficientes desde el punto de vista térmico y acústico van en línea con toda la nueva legislación que establece el RITE, las revisiones, y nos permiten ahorros de un 50% de energía
sobre el mínimo especificado por el RITE. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues muchas gracias, Nicolás.